Y seguimos escuchando las voces del Sínodo Arquidiocesano de Buenos Aires en esta cuarta sesión en la que trabajamos sobre la dimensión celebrativa de la fe. Gracias, Nora, por este ratito y por compartir esta experiencia de la cuarta sesión del Sínodo. Gracias, Gabriela, un gusto poder compartir. Bueno, y en principio preguntarte por las preguntas que nos formula el capítulo que repasamos en esta sesión, que habla sobre la fe, ¿no? Sobre la manera de vivir la fe. ¿Cómo alcanzar una liturgia que dé vida a la Iglesia? Es una de las grandes preguntas que propone este capítulo. Creo que la oportunidad del sínodo es que esa pregunta sintetiza todo lo que fue apareciendo como inquietud, ¿no? Entonces, cuando se expresa la inquietud, la búsqueda de una liturgia viva, siempre aparece vinculada con una comunidad que celebra, ¿no? Entonces, la liturgia, que tiene, por supuesto, su especificidad en el rito, en el modo, tiene también su encarnadura en la comunidad en que se realiza. Entonces, una liturgia viva creo que tendría que ver en principio con ese diálogo permanente entre la celebración que hacemos, por decirlo de alguna manera, dentro en el templo y cómo acogemos en el borde, que sería la puerta, ¿no? El hostiario, la recepción, y lo que hacemos afuera, ¿no? Hoy compartíamos en la relación que la Iglesia también se acerca, hablábamos de los pozos de dolor, ¿no? Los encuentros, las misas que se celebran, los aniversarios de Cromañón o las misas contra la trata en la Estación de Constitución. Entonces me parece que esa primera vinculación es importante. Y la otra, que creo que es una búsqueda para nosotros en Buenos Aires, tiene que ver con una conciencia de la multiculturalidad, ¿no? Francisco habla de que la Iglesia, la belleza del rostro de la Iglesia es pluriforme, ¿no? Ciertamente es la Iglesia, siempre tiene las mismas características, pero en Buenos Aires tenemos distintas zonas, ¿no? Y a veces en la historia ha hecho crisis, por decirlo de alguna manera, un modo de celebrar o a generar preguntas, otro modo de celebrar. Entonces, la liturgia viva pienso que tiene que ver con una comunidad, con la expresión de una comunidad que vive como familia, ¿no? Con todo lo que sabemos que es una familia, con una conciencia de que es comunidad con otras comunidades distintas y con un compromiso personal, ¿no? De oración, de dejarse transformar, y eso me parece que sería el tercer punto de una liturgia viva, ¿no? Yo voy a la liturgia, a la celebración, pero me dejo transformar porque la gracia actúa, ¿no? En ese sacramento y yo voy haciendo un camino. Otra de las grandes preguntas sobre la dimensión celebrativa de la fe en Buenos Aires, de la que hablabas hace un ratito, tiene que ver con la piedad popular. ¿Cómo entender la piedad popular? ¿Cómo apreciarla? ¿Qué papel juega la piedad popular en la vida de la fe de Buenos Aires? La pregunta es una pregunta que hace el Papa Francisco, ¿no? Dice, bueno, ¿cómo nos acercamos, dice él, a esta realidad? Primero con una conciencia de que es una obra del Espíritu, es la fe inculturada. ¿Qué quiere decir? Que la fe se encarna siempre y según en qué cultura toma características propias, ¿no? Uno puede pensar en celebraciones, para nosotros la peregrinación a la Virgen de Luján o los santos típicos, ¿no? Por ahí tal vez es más notorio en el norte de nuestro país con sus tradiciones. Pienso, por ejemplo, en el Señor y la Virgen del Milagro y en otros países de Latinoamérica. Entonces, esa piedad popular es la fe que está encarnada en la cultura que ya trae ese pueblo, ese grupo humano.
y está dado por el Espíritu Santo. Un gesto típico que puede servir para explicar la piedad popular es ese peregrino, esa peregrina que se acerca a la imagen del santo y lo toca, ¿no? Bueno, ahora toca el vidrio. Y a veces uno escucha, bueno, se interpreta como fe ignorante que no sabe que no es el santo, es la imagen. En esa imagen, la persona sabe que es una imagen, toca a Dios, toca la gracia. Y la piedad popular, dice el Papa, que tenemos mucho que aprender, porque en este sentido, por ejemplo, con el gesto de tocar, nos recuerda que la fe es encarnada. Nosotros a lo mejor cuando hay mayor ilustración, mayor estudio, uno tiende a como levantar al concepto. Y el pueblo fiel, el santo pueblo fiel, cuando vive esa piedad popular, tal vez no la razona, no la elabora, pero sabe muy bien de qué se trata, sabe que Dios está presente ahí, en la Virgencita, que se lleva a su casa y se llevó la Virgencita. Uno le dice, bueno, la imagen, no, yo me llevo a la Virgencita, porque es la gracia, y en eso es algo bien medular de nuestra fe. Es consciente de que la gracia se lleva, acompaña, hace un recorrido, ¿no? Entonces, para entenderla, dice Francisco, lo primero es acercarse, y acercarse sin prejuicio, con esta conciencia de que es un don del Espíritu. Por lo tanto, uno tiene que mirar con respeto, ¿no? Es algo dado por el Espíritu, que incultura el Evangelio, y que también tiene unas expresiones muy propias, como son la capacidad de misión, la misionariedad, ¿no? Quien recibe la Virgen llama a la vecina, enseguida se juntan en el rosario, se reza el rosario. La misionariedad, y se expresa en la peregrinación, que es una conciencia de que uno está en camino. Y la otra gran pregunta sería, ¿cómo contagiar esta dimensión festiva de la fe? Porque hay muchos que no conocen a Jesús, muchos que lo conocen pero no se acercan, los jóvenes que están también fuera de la vida de la iglesia. ¿Cómo hacemos? Yo al menos cuando me pregunto cómo llegar, lo primero que me surge últimamente es, bueno, ¿cómo tengo que estar primero, no? Y el estar, relacionándolo con la liturgia, con la celebración de la fe, que es el tema de hoy, tiene que ver con ser consciente de que la liturgia es la gracia que viene a nosotros, que actúa, que opera, hasta tal punto que en lo que es el culmen de los sacramentos, que la Eucaristía hace presente al Dios Hijo vivo, verdadero, resucitado. Entonces lo primero es estar, recibir, acoger esa gracia con la conciencia de la gratuidad. Si yo soy más consciente de la gratuidad, si yo soy más consciente de que Dios para cada uno tiene un camino, mi urgencia será ser instrumento para que la descubra, no tanto ser urgencia para llevarle lo que yo pienso, ¿no? Entonces, una de las vías del cómo llegar es transmitir, comunicar, y nadie comunica lo que no es. Entonces, transmitir, comunicar esa vida en comunión que yo intento vivir con Dios, en la gratuidad, en el servicio. Y luego, el cómo llegar tiene que ver con estar atenta, porque Dios se llega a cada uno en el lugar y en el modo que puede, ¿no? Y uno a lo mejor tiene el libreto de lo que espera, cómo Dios se manifieste, y las situaciones son cotidianas, bien sencillas, bien de a pie, como se dice. Y entonces ahí una palabra, un gesto, una invitación a participar de una celebración, ¿no? Puede abrir una puerta.